También nos dice Sarita Vallejo, nos dice, primo, ¿qué libro recomiendas? ¿Cuál es el libro que más te ha tocado? Sabes que eso depende mucho de la edad, porque cuando yo tenía más o menos 13, 14 años, a mí me llegó El viejo y el mar de Hemingway, y en ese momento se me convirtió en un libro, El viejo y el mar, ¿no? Y fue un libro, pero transformador, es decir, y muy impactante. En esa misma época, estoy hablando 14, 15 años, Juan Salvador Gaviota, que muchos dicen que es una historia bastante tonta, pero a mí me parece que es fascinante para los jóvenes porque es una historia de transformación, de aprendizaje, que para los jóvenes resulta supremamente inspirador. Entonces, es muy, muy, muy curioso, muy difícil. Yo siempre doy un consejo, que lo mejor es meterse a las librerías, comenzar a abrir libros y exigir, porque ahora los envuelven en papel de celofán para que la Para gente que no se vea. No, eso es una cuestión completamente absurda. Y que empiecen a leer, que empiecen a leer. Y lo que les llame la atención, lo que les llame la atención. En cierto sentido se parece mucho a un placer gastronómico, como cuando tú empiezas a probar ciertas cosas y empiezan a parecer como muy ricas. Hay que irse por ese lado. Primero lo que le guste de manera casi inmediata, porque luego tú vas perfeccionando tu gusto, Claro. hasta convertirse ya en una apreciación estética que supera el simple gusto. Entonces uno se mete con libros, digamos, yo me meto con un libro como, ¿qué te digo? La decadencia de Occidente, que son 1300 páginas de una lectura bastante exigente, pero no llega a esas lecturas, es después de hacer como mucho ejercicio. Pero siempre hay que guiarse por lo que a uno le llama la atención. No hay que tener de ninguna manera miedo a los bestsellers, ¿no? O sea, unos libros que pueden, porque hay libros que tienen muchas lectoras femeninas como Isabel Allende, Ángeles Mastretta, qué sé yo, que son mujeres que producen una literatura que es muy, 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 muy romántica. Pero sin lugar a dudas, la más romántica y la más hermosa de todas es una señorita que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que se llama Jane Austen, y escribe las mejores novelas de amor, pero con una inteligencia impresionante y para la época, y sigue siendo un referente absoluto. Primo Rojas, ¿a qué se dedica en este momento también? Como, ¿cuáles son sus sueños, sus expectativas también con todo este tema de la comedia, del teatro? Pues fíjate que últimamente, es decir, yo siempre he querido escribir, he escrito un libro, pero no me siento, es decir, la escritura para mí es muchísimo más difícil que la escritura del teatro. Ok. Es decir, la escritura del libro, porque yo tengo, es decir, yo creo que pertenezco un poco a la tradición judía, que le da un carácter sagrado al texto, posiblemente porque el texto queda completamente quieto, digamos, queda ahí grabado Plasmado. para siempre, eso. Pero últimamente me he dedicado a la escritura, curiosamente, de una manera que hacía mucho, es decir, que no me ocurría con frecuencia, que es ya como soltarme, divertirme. Y ahora de viejo me parece interesante, porque de pronto uno de viejo tiene cosas que contar. No hay una garantía, por supuesto, que si usted es un viejo que no sirve para un carajo. Eso es lo mismo que un joven que no sirve para un carajo. Yo nunca he creído en esas categorizaciones.